quiénes rezarles, pero no claman al Dios verdadero, ¿no? Y Israel, en tiempos de Elías, no era la excepción, ¿no? Baal había ganado un territorio muy amplio en esa región entonces. Entonces, ¿qué otro punto vemos? Elías confronta al pueblo de Israel sobre su indecisión y su falta de compromiso y su adoración a Dios. Ya hasta se habían olvidado de todo lo que vivieron sus abuelos, sus tatarabuelos, ¿no? Con Moisés. Y el contexto literario de aquí, de este pasaje, hermanos, nos muestra la lucha entre el bien y el mal, cosa que también en las historias modernas, Hollywood moderno, cómo está el relativismo moral, ¿no? Nos lo quiere vender así como que hay poquito de bueno en lo malo y viceversa, ¿no? O que el villano puede ser el héroe y el bueno se hace malvado y así, puro relativismo moral, ¿no? Pero una buena historia siempre va a ser la lucha del bien contra el mal. Cómo la fidelidad a Dios se pone a prueba en tiempos de apostasía. Así que vamos a leer rápidamente el pasaje de Primero de Reyes 18:21 para recordarlo. Y aquí dice, como Elías, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No sabían ni qué responder porque estaban con su corazón dividido. No era porque fuera difícil la pregunta, era porque su corazón estaba dividido, no estaba entregado al Señor. Y aquí en este contexto Elías está instando al pueblo a que dejen de cojear entre dos pensamientos, ¿recuerdan? Entre dos opiniones y ya, defínanse. Comprométanse completamente con el Dios verdadero. Así que la pregunta retórica de Elías, ¿cómo refleja su deseo de que el pueblo de Israel deje de ser indeciso y elija con claridad a quién servir, ¿no? Esta confrontación directa es un llamado a la fidelidad y a la lealtad exclusiva al único Dios que se lo merece todo. Cuán grande es Dios, como dice la alabanza, ¿no? Alabarlo por lo que Él ha hecho y todos los demás son ficticios. Les hace esta pregunta Elías y los desafía su apostasía. Pues sí, porque el apostatar de la fe, ¿qué es? Es un acto de ingratitud. Es eso, el que apostata, el que ignora a Dios, es un malagradecido con Dios. Elías está desafiando esta apostasía que había permeado en esa nación de Israel bajo el reinado de ¿quiénes? ¿Quiénes estaban reinando en ese entonces? Era Acab y su esposa Jezabel. Ellos eran los patrones y los que habían traído todo este mal, toda esta idolatría. Y ustedes van a recordar todo lo que siguió en Primero de Reyes, pero del 22 al 40. ¿Recuerdan toda esta historia emocionante, impresionante? Presenciamos el desafío entre Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías los reta a esos profetas paganos a que invoquen a su Dios para que envíe fuego sobre un sacrificio, ¿no? Luego él haría lo mismo con el Dios de Israel. Y los partidarios de Baal intentan invocar a su Dios sin éxito, mientras que Elías ora a Dios y el Señor Todopoderoso envía fuego del cielo y consume todo el sacrificio, ¿no? Demostrando que Él es el único y verdadero Dios de Israel. Y después Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal. Pero regresemos un poquito al punto del verso 21. El punto del verso 21, ¿cuál es? Elías les insta a que escojan a quién van a servir de manera definitiva y que abandonen la indecisión. Gracias, hermano. Que abandonen ya por fin la indecisión. Que abandonen esta doblez de corazón, ¿no es cierto? Y como mencioné la vez anterior, hermanos, muchos de nosotros a veces enfrentamos esta misma elección hoy, aunque sea de manera muy sutil. Podemos conocer a Dios, pero quizás hemos dejado que otras prioridades, otros deseos u otras distracciones ocupen su lugar en nuestro corazón. Muchas veces pasamos por eso. Y así como el pueblo de Israel lo vivió, a veces nosotros claudicamos entre dos pensamientos. No siempre es un estilo de vida, pero a veces puede suceder, ¿no? El pecado nos jala y claudicamos y debilitamos nuestra dependencia de Dios y que nos distraemos en cosas vanas, vacías, queriendo servir a Dios, pero también queriendo satisfacer los deseos del mundo y los deseos de nuestra carne. Por lo tanto, vamos a ver, hermanos,
6 principios y 6 pasajes diversos que también nos ayudan a no claudicar en nuestra fe. Así que vamos a anotar los 6 pasajes, ¿les parece? El primero, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Este punto sería: reflexiona sobre tus prioridades. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Reflexiona sobre tus prioridades. Reflexiona sobre tus prioridades. Aquí vemos en este pasaje cómo Moisés instruye al pueblo de Israel sobre la importancia de amar al Señor, ¿no? Y enseñar estas doctrinas a las generaciones futuras, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Todo momento tenían que tenerlas presentes en el corazón y en sus vidas diarias. No recitarlas así, de forma automática, como pericos. No recitarlas como los judíos lo hacen, ¿no? Con sus tablitas aquí en la frente, y no vas a estar haciendo ese rito externo, ¿no? ¿De qué sirve eso? No, tenían que tenerlas presentes en su corazón, en casa y fuera de casa, ¿no? También cómo enfatiza la importancia de recordar y obedecer al Señor, ¿no? Sus mandamientos para recibir bendiciones en la tierra prometida. Así que leamos Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Qué dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por cierto, la palabra hebrea utilizada para uno es echad, que implica unidad. El Dios de Israel es uno, implica unidad, unicidad, hermanos. En el contexto cultural en tiempos de Moisés, en Egipto la religión, ¿cómo era? Era politeísta, adoraba muchos dioses. Había una amplia variedad de deidades, y en otras culturas también, ¿no? Los nórdicos, los griegos, pero en Egipto en particular, recuerden, de ahí salieron los israelitas de la esclavitud, y estaban ya bien contaminados con todo la cosmovisión de Egipto, el paganismo de Egipto. Y había muchas deidades que representaban todos los diferentes aspectos de la vida y la naturaleza, ¿sabían? Cada dios representaba un aspecto de la vida y de la naturaleza. Les voy a dar algunos casos. Ra, el dios Ra, que es el dios del sol, considerado el dios principal en la mitología egipcia, ¿no? Osiris, muy conocido ese nombre, ¿no? Era nada menos que el dios de la vida, la muerte y la resurrección para ellos, Osiris. Hay chavistas que les ponen así, ¿no? De nombre, Osiris. Isis, que también se suena parecido. Isis era la diosa de la maternidad, la magia y la protección. No entiendo por qué relacionar magia con maternidad, pero bueno, así era Isis. Otra, Horus, Horus con H, el dios del cielo asociado con los faraones. También ellos adoraban al sol. Anubis, Anubis era el dios de la muerte y el embalsamiento. Anubis. Hathor, Hathor con H, la diosa del amor, la música y la alegría. Hathor, la diosa del amor. Tot, Tot, el siguiente era Tot, pero con T, H, O, T, H, como Thor de los nórdicos, pero Tot en Egipto, ¿no? Tot, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Como somos seres espirituales, el hombre busca darle una explicación a todo eso, ¿no? Entonces los egipcios creaban estos dioses que pudieran explicar las cosas, pero sin una cosmovisión del Dios verdadero, todo va a ser chueco. Miren cómo todas las civilizaciones antiguas, como cultura, admitámoslo, hermanos, admitámoslo que todo esto es muy interesante, ¿sí o no? Es muy atractivo, muy interesante. Podemos ir a museos donde conocemos la cultura egipcia y es muy padre, muy atractivo, muy exótico se nos hace. La cultura egipcia es muy atractiva. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre lo que es la cultura y el folclore de lo espiritual. A pesar de que es muy atractivo y muy bonito, todos nosotros sabemos que ninguno de estos dioses existe. Y los creyentes, por medio del Espíritu Santo y por lo que Dios nos revela en su palabra, gracias a todo esto sabemos que detrás de los ídolos, ¿qué hay? Detrás de los ídolos paganos, como de los brujos que ofrecían sus ritos, habían y siempre han habido fuerzas demoníacas. Será muy bonito y todo,
como aquí también los dioses paganos de México, como también las creencias paganas, muy bonito, muy folclórico, y podemos quedarnos con lo mejor de nuestra cultura, pero siempre hay algo, ¿no? Pagano, siempre hay algo que el enemigo usa para desviar a la gente. Huestes espirituales, ¿no es cierto? Que contribuyen a desviar a los hombres, principalmente a los que resisten a Dios. A los que hemos sido tocados por el Espíritu, ah, debemos saber diferenciar las cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos demonios? Los desvían más a la gente, desviándolo a los placeres carnales que tanto están buscando ellos mismos, como el mismo Baal, volviendo al tema, el mismo Baal que Acán y Jezabel imponían en Israel, ser un Dios permisivo. Al ser pagano era permisivo y pues podían pecar a gusto. Y a diferencia de todos estos dioses falsos, que hoy en día son solo mitología, la declaración contundente de nuestro pasaje, cómo afirma su singularidad, ¿no? Jehová uno es. Cómo afirma la supremacía del Dios verdadero. Y no solo eso, sino que en otros pasajes, cómo nos revela el Señor que Dios no apela a los placeres carnales, porque Dios es santo. Esa es la gran diferencia de los dioses paganos. Todos apelando a los placeres carnales, en cambio Dios es santo. Por eso el mundo no lo tolera, no lo aguanta el Dios de la Biblia. Dios es santo. Versículo 5, hermanos, de nuestro pasaje de Deuteronomio. ¿Qué decimos? Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora el verso 5 que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Algo curioso, cuando oigo la cultura secular, cuando oigo allá afuera recordar los 10 mandamientos, por alguna u otra razón siempre se brincan este mandamiento, ¿no se ha fijado? Siempre se lo brincan, siempre se van directamente a las leyes, pero siempre se brincan el amar a Dios. La palabra hebrea, por cierto, la palabra hebrea utilizada para amar es ahab en hebreo, ahab, que implica un amor profundo, comprometido, total. Es como el ágape en griego, ahab es en hebreo. El verso aquí, ¿cómo nos enfatiza que este amor debe ser de todo corazón, alma y fuerzas? O sea, debe ser el centro de nuestra vida, hermanos. El centro del afector, persona. Tiene que ser un amor que afecta a todas nuestras acciones y decisiones, ¿no es cierto? Nos debe de afectar todo esto. ¿Y por qué el mundo se brinca ese mandamiento? Como que es el más, es el que inicia todo, porque si no empiezas con ese mandamiento, todo se vuelve legalismo y al mismo tiempo no lo pueden entender. ¿Cómo amar a Dios? No, no les entra. Versículo 6, ¿qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si amas a Dios, todo se da fluido. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Como lo que simboliza la importancia de tener presente la palabra de Dios en todo momento, ¿no? Y en todas las acciones. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como una forma de recordar constantemente la importancia, ¿no? De obedecer al Señor en el hogar, en la vida diaria. Y el capítulo de Deuteronomio, hermanos, termina con la advertencia de no seguir a otros dioses. Ya, es la consecuencia lógica, ¿no? De hecho, todo Deuteronomio 6, anótenlo si quieren, todo Deuteronomio 6, cómo nos enfatiza la importancia de amar al Señor, ¿no? De amar y obedecer a Dios sobre todas las cosas. En el contexto cultural de la época, donde, como mencioné, la adoración a múltiples dioses era bien común, este mandamiento de amar a Dios, piénsalo bien, este mandamiento de amar a Dios, Jehová uno es, de manera exclusiva y total, era revolucionario. Era revolucionario. Mostraba una importancia de tener una relación íntima comprometida con el único Dios, con el Señor, por encima de cualquier otra lealtad o adoración. Tomemos, hermanos, tomemos un momento para evaluar si estamos nosotros sirviendo a Dios, pero de todo nuestro corazón.
con todo, o si algo compite por su lugar en nuestro corazón. Dios siempre merece el primer lugar en nuestras vidas. Aparte de darnos la vida, darnos todo nuestro sustento, todas las bendiciones, nos dio la salvación. Qué mejor manera, ¿no?, de darle las gracias y la gloria. Segundo pasaje, hermanos. Segundo pasaje. Josué 24 del 14 al 15. Josué 24 del 14 al 15. Título: tomar una decisión firme fortalece nuestra fe. Josué 24 del 14 al 15. Tomar una decisión firme fortalece nuestra fe. Tomar una decisión firme fortalece nuestra fe. Aquí Josué 24 nos narra el discurso final del siervo Josué al pueblo de Israel antes de su muerte, ¿no?, antes de que fallezca. Y aquí en este capítulo, Josué reúne a todas las tribus de Israel en la tierra de Siquem. ¿Qué lugar es este? Bueno, Siquem era una ciudad bien importante en la antigua Palestina, ¿no?, ubicada en la región montañosa al norte de Jerusalén. Y en la palabra de Dios, Siquem es mencionada en varios pasajes, como Génesis 12, no vamos a buscarlo, pero en Génesis 12 Dios promete la tierra de Canaán a Abraham en Siquem. Abraham estaba en Siquem cuando Dios le da esa promesa. También en Génesis 33 es donde Jacob compra un terreno y erige un altar. Varias veces aparece Siquem. Y es un lugar simbólico, para el pueblo de Israel, ya que allí se habían dado importantes eventos en su historia, ¿no? La promesa de Dios a Abraham, la compra de tierra de Jacob. Y justo ahí, hermanos, pues justo en ese lugar de Siquem, Josué reúne a las tribus para renovar el pacto con Dios. Volvamos al Señor ahí. Reúne a todos para renovar el pacto. Y le recuerda a Josué la importancia de la fidelidad a Dios a lo largo de la historia de Israel, desde la elección de Abraham hasta la conquista de la tierra prometida. Así que leamos los versos 14 y 15, pasaje que de hecho leímos aquella vez, la vez pasada, hermanos. Josué 24, 14 y 15. ¿Qué dice? Ahora pues temed a Jehová y servidle ¿qué dice? Con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Va para afuera. Todo lo que no sirve, va para afuera. Concéntrate en lo que de verdad importa. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿ya se fijaron? Cómo los israelitas fueron influenciados por los egipcios. No nomás eran esclavos, seguramente eran forzados a adorar a esos dioses. Sirvieron vuestros padres, y cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, la tierra donde andaban ellos, peregrinando, otros dioses paganos, para variar. Pero ¿cómo concluye Josué? Pero yo y mi casa no nomás agradeceremos, no nomás adoraremos, serviremos a Jehová. Precioso, ¿no? ¿Cómo Josué insta al pueblo a elegir a quién servir, no? Si a los dioses que adoraban a sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o al Dios verdadero, quien realmente los ha guiado y protegido. ¿Los dioses paganos qué? ¿Quiénes los protegieron? ¿Quiénes de ellos se encargaron de los israelitas? Nadie. No hay. Solo Dios se encargó de protegerlos. El pueblo entonces responde: sí, vamos a servir al Señor. No sabemos si era genuino o fue un acto emocional, ¿no? Conociendo a los israelitas, como siempre andaban en el vaivén. Pero Josué establece un pacto ahí, definitivo, entre el pueblo y el Señor, ¿no? Hermanos, cuando decidimos seguir a Dios sin vacilación, ¿qué es lo que pasa? Fortalecemos nuestra relación con Él y también nuestra fe crece, sobre todo en los ataques, cuando recibimos ataques de ateos, de incrédulos. Y esto, al saber la respuesta que darles o cómo permanecer firmes en la fe, nos da claridad en nuestro caminar, ¿no es cierto?
nuestro andar diario. Y bendito sea Dios, ¿no? Su palabra. Tercer pasaje, hermanos. Tercero. Jeremías 29 del 12 al 13. Jeremías 29, del 12 al 13. Jeremías 29, 12 al 13. Punto 3 sería el titulito: Dios demuestra su poder a quienes le siguen de todo corazón. El punto es: Dios demuestra su poder a quienes le siguen de todo corazón. Dios demuestra su poder a quienes le siguen de todo corazón. Vamos a leer el pasaje. ¿Qué dice? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nunca falta el cuate que he oído que dice: es que yo he buscado a Dios y nunca lo he encontrado. Yo he buscado a Dios y no responde. Analízate a ti mismo, ¿de qué manera lo estás buscando? Siempre hay otras intenciones cuando no encuentran a Dios. Es tan fácil: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No para que te libre del apuro o te cumpla tu caprichito. No, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos al contexto. Jeremías 29 fue escrito por el profeta hacia los judíos del exilio en Babilonia, ¿sabían? Los judíos que estaban exiliados en Babilonia. Este capítulo, hermanos, contiene una carta de Jeremías que él envió a los exiliados, instándolos y motivándolos a que se establezcan ahí en Babilonia, ¿no? No intenten huir, quédense ahí en Babilonia, pero busquen el bienestar de la ciudad donde estuvieran viviendo temporalmente. Y el contexto nos dice también, de Jeremías 29, que estaban situados en el periodo en que el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y se llevó a muchos judíos cautivos a Babilonia, ¿no? En el año 597 antes de Cristo aproximadamente. El profeta entonces, Jeremías, les dice a los exiliados que se quedan ahí, que construyan casas, que tengan terrenitos, que se casen, que tengan hijos, que busquen prosperidad en la ciudad, que trabajen, no importa, no tiene nada de malo donde estén, en la que se encuentran ahí, que van a estar ahí por un largo tiempo. A lo mejor ahí se van a quedar los hijos, los nietos, los bisnietos. Por mientras estén ahí, quédense y hagan su vida, pero en orden, ¿no? Y no se olviden del Señor. Así que leamos, pero desde los versos 10, ¿qué les parece? Mismo pasaje, Jeremías 29. A ver, vamos a leer desde los versos 10 hasta el 14. Verso 10, ¿qué dice? Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahora sí llega nuestro pasaje. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué? Dice el Señor. Y yo os oiré. El Señor no está lejos de cada uno de nosotros. Solamente hay que buscarle. Oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Cómo a través de esta carta Jeremías les recuerda a los cautivos que aunque estén lejos de su tierra y de su templo, Dios aún así sigue estando con ellos? Dios sigue con ellos y hasta tiene planes de prosperidad y esperanza para su pueblo. ¿Es bien hermoso, no? Les insta a confiar en el Señor, a buscarlo de todo corazón donde estén, aún en un pueblo pagano como Babilonia, y a no desanimarse. También, mensaje de esperanza, a no desanimarse en medio de toda esa situación difícil, en una tierra pagana llena de falsos profetas. Siempre el Señor, ¿no? Levanta a alguien que te exhorta, te jala las orejas y te dice: regresa,
Deja de alejarte del Señor. En fin, Jeremías 29 es un mensaje precioso de esperanza y consuelo para los exiliados judíos en Babilonia en ese tiempo, recordándoles que Dios está con ellos incluso en medio de su exilio y que tienen todavía un futuro y esperanza en Él. Y la esperanza es más que nada eterna, ¿no es cierto? No importa lo que pase aquí, no importa lo que vivamos, la esperanza es eterna. Y al igual que Dios mostró su poder en el monte Carmelo, Él se revela en nuestra vida cuando nos entregamos completamente a Él y buscamos su voluntad, más que la nuestra propia, ¿no es cierto, hermanos? Más que la nuestra. Punto 4. Seguimos. Punto 4. Mateo 6:24. Hasta rimó. Mateo 6:24. El subtítulo es: Dios quiere nuestra devoción completa. Mateo 6:24. Dios quiere nuestra devoción completa. Dios quiere nuestra devoción completa. En este pasaje, ¿dónde estamos? El contexto, ¿cuál sería? Estamos ante el glorioso sermón del monte de nuestro Señor Jesús. Ahí estamos, en este pasaje. Y aquí el Señor está enseñando a sus discípulos y a toda la multitud un montón de temas, ¿no? Diversos temas relacionados con la vida y cómo relacionarnos con los demás, cómo relacionarnos con Dios mismo. Y en el contexto histórico y cultural de la época, ¿qué pasaba? La limosna, la oración, el ayuno eran prácticas bien comunes, ¿no? Entre los judíos piadosos. Unos lo hacían de manera sincera, otros lo hacían de manera externa y de apariencias. Sin embargo, el Señor Jesús está criticando precisamente esto, la hipocresía de aquellos que realizaban todas estas prácticas, pero solamente para ser vistos, ¿no? Para ser vistos y alabados por los demás, en lugar de hacerlo de manera sincera y humilde delante del Señor, ¿no? Así que en Mateo 6:24, ¿qué es lo que dice el Señor? Mateo 6:24, Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Las riquezas son malas? No, no tiene nada de malo en sí. Lo importante que es corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Comenta el pastor John MacArthur: los seres humanos estamos naturalmente orientados en las cosas. Somos materialistas. Nos inclinamos fuertemente a estar enfrascados en buscar, adquirir, disfrutar y proteger posesiones materiales. En culturas prósperas como las que a veces vivimos la mayoría de los occidentales, o sea, del continente americano y el europeo, la tendencia a construir nuestras vidas alrededor de las cosas es especialmente grande. ¿Qué pasaba con los líderes religiosos de la época del Señor? Estaban bien preocupados también por las cosas. Eran materialistas, ¿sabían? Bien materialistas. Eran avaros, ambiciosos, manipuladores. Querían solamente la ganancia. Y puesto que no tenían un punto de vista correctos de sí mismos, ni de la relación que tenían con el mundo exterior, ni con la gente, ni con los supuestos feligreses que tenían a su cargo, ni mucho menos de la palabra de Dios, ni de la moralidad, ni de los deberes religiosos, pues era inevitable que no tuvieran un punto de vista correcto de las cosas materiales, tampoco. Era obvio. Y nuestro Señor aquí en este pasaje nos muestra primero que el punto de vista que los fariseos tenían de las cosas materiales no esenciales era pervertido. Su punto de vista y su forma de pensar y asimilar las cosas era pervertido, era corrompido. Y luego también nos muestra el Señor cómo su punto de vista de las cosas esenciales estaba alterado, pues. Su perspectiva de los lujos y de las necesidades estaba totalmente deformada. La falsa doctrina, hermanos, la falsa doctrina lleva a falsas normas. Falsa conducta y falsos valores también nos lleva. Y la religión hipócrita parece siempre estar acompañada de codicia y de inmoralidad. ¿No se han fijado? ¿Cómo vemos a los televangelistas, no? A esta gente que se llena de feligreses, se llenan de las iglesias gigantescas, se hinchan de dinero y tienen sus lujos y sus helicópteros, sus carrazos, pero
Ese es el objetivo que el Señor nos llamó a servir. Es el objetivo de... Y luego, en lugares también con mucha pobreza, están sus líderes religiosos hinchados de dinero en lugares llenos de pobreza. Qué injusto. Y esto se aplicaba, bueno, más bien, esto no era extraño en los tiempos del Señor Jesús. Fariseos también hacían eso. No por nada nuestro Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? Cielo. Pues según el Sermón del Monte, así como no podemos tener nuestros tesoros a la vez en la tierra y en el cielo, o nuestros cuerpos en la luz y en la oscuridad, no podemos servir a los señores. Por cierto, aquí Señor viene del original griego kurios. Los que han estudiado griego saben que es kurios, Señor, y a menudo se traduce como amo, ¿sabían? No es un patrón nada más, es amo, se refiere a un propietario de esclavos. La idea no es simplemente la de un empleador, pues como en tiempos modernos. No es un empleador de los que alguien puede tener varios al mismo tiempo. Yo he tenido varios patrones al mismo tiempo. Les hago un trabajito a uno, a otro, diseños. No pasa nada. Tengo jefes a los que les entrego. No pasa nada. Aquí la idea no era esa. Mucha gente hoy en día tiene dos o más empleos también. Si trabaja la cantidad de horas que deben hacerlo y realiza sus labores como se espera, pues han cumplido su obligación, ¿no? Con sus empleadores, por muchos que pudieran tener. Pero aquí la idea en tiempos del Señor es de señores de esclavos. Por definición, el propietario de un esclavo tiene control total sobre este. Ahí está la diferencia. Vean el contexto, cómo adquiere más fuerza el pasaje. Para un esclavo no hay tal cosa como una obligación parcial o de medio tiempo para con su amo. No, le debía servicio de tiempo completo a un amo, su totalidad. Estaba entregado totalmente a él porque fue comprado esclavo. Es propiedad de su amo, quien lo controla y todo tiene que hacer todo lo que el amo le dice. A veces los amos los trataban bien, a veces los trataban mal, pero estaba totalmente entregado a su amo. No tenía ninguna prioridad para nadie más. Dar cualquier cosa a alguien más haría que su amo, menos que su amo, no es simplemente difícil, sino imposible. Servir a dos señores y ser un esclavo total, fiel y obediente a cada uno de ellos, no se puede. Vez tras vez el Nuevo Testamento nos habla de Cristo como Señor y amo. Señor y amo. Y de los cristianos como sus esclavos. Eso es doulos. Siervo, en verdad es esclavo en el original griego. ¿Les suena escandaloso en estos tiempos, hermanos? Imagínense en la época donde fue escrito el Nuevo Testamento. Imagínense en la época donde ser esclavo era algo bien bajo, muy bajo. Pero el punto es este, hermanos. No podemos afirmar que Cristo es nuestro Señor y nuestra lealtad es para algo o alguien más. Por eso cobra más fuerza el pasaje. Cuando conocemos la voluntad de Dios, pero no queremos obedecerla, hermanos, pues damos evidencia de qué? De que nuestra lealtad está en otro que no es Él. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo, más de lo que no podemos caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Posible. De quien sirve a dos señores, se deduce que o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. El famoso Juan Calvino, el teólogo grande Juan Calvino, escribió una vez, y cito, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Repito, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Juan Calvino. ¿Nuestro tesoro está o en la tierra o en el cielo? ¿Nuestra vida espiritual o está llena de luz o de confusión? ¿Y nuestro amo es Dios o son las riquezas? Las órdenes de estos dos señores son diametralmente opuestas y no pueden coexistir. Repito, no tienen nada de malo las riquezas, sino dónde está nuestro corazón. Uno nos ordena caminar por fe y el otro exige que andemos por vista. Señor, que andemos por fe, y el otro, las riquezas, exige que andemos solo por lo que ves, por lo que tienes. El otro nos llama a ser humildes, uno nos llama a ser humildes y el otro a ser orgullosos. ¿Qué es lo que te hacen las riquezas y los bienes materiales?
Mientras más tienes, más te inflas, porque te crees más invencible, mientras más poder tienes. Uno nos lleva a poner nuestras mentes en las cosas de arriba y a otro a ponerlas en las cosas de acá, abajo, donde algún día todo se va a deshacer. Uno nos llama a amar la luz y el otro, lamentablemente, amar las tinieblas. Amar las tinieblas, porque ¿qué es lo que le prometió el diablo al Señor Jesús? Te daré todas las riquezas y todos los imperios del mundo si me adorares. Ahí está la clave, ahí está la cosa, hermanos. Uno nos dice que miremos hacia las cosas invisibles y eternas, y el otro que miremos las cosas visibles y temporales. La persona cuyo amo es Jesucristo puede afirmar con seguridad que cuando come, bebe o hace cualquier cosa, como escribió Pablo, lo hace todo para la gloria de Dios. Puede decir con David, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Puede decir con Caleb a sus 85 años de edad, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Puede tener paz y seguridad, hermano. No podemos servir a Dios a medias ni con reservas. Como el Señor siempre nos llama a entregarle todo nuestro corazón y a eliminar cualquier distracción, ¿no? Cualquier estorbo, cualquier ídolo. Quinto punto, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Subtítulo: el compromiso con Dios nos da identidad y propósito. El compromiso con Dios, hermoso, ¿no? Compromiso con Dios nos da identidad y propósito. Muchos jóvenes están luchando, ¿no? Ay, es que no tengo identidad, es que no sé ni qué hacer, no tengo propósito en la vida. Estudias la palabra de Dios y el Señor te aclara todo. Te da identidad, te da personalidad, te da propósito. ¿Qué estaba pasando aquí en Efesios 2? Bueno, es un capítulo que escribió Pablo que habla sobre la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Ustedes lo conocen muy bien. Y en la primera parte del capítulo, hermanos, el apóstol Pablo nos describe la condición previa de los creyentes antes de conocer al Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo nos menciona? Ustedes repásenlo ahí en sus casas. ¿Cómo nos menciona que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Siguiendo los deseos del mundo, siendo por naturaleza objetos de la ira de Dios, etc. Sin embargo, en la segunda parte del capítulo, como Pablo nos destaca la obra redentora de Dios a través de Cristo, ¿no? Y nos menciona que a pesar de nuestra condición pecaminosa, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Su salvación no es por mérito humano, sino por gracia, y es un regalo de Dios, ¿no? Así que el apóstol Pablo nos dice en el verso 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Un pasaje muy conocido, ¿no? Por cierto, hechura se traduce del griego poema. Parece que dice poema, ¿no? No, es poema, que significa que somos un trabajo de Dios, como una escultura de Dios. También significa obra maestra o creación especial, ¿sabían? Hechura, poema. Somos obra maestra, somos una creación especial de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos, los creyentes, verdaderos creyentes, fuimos predestinados para salvación. No debido a nuestras obras, no debido a nuestro lindo persona, ¿no? Nuestros méritos, sino para ejecutar las buenas obras. Para ahora sí dar esos frutos y ser luz en el mundo. ¿Y qué sigue? Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuál mérito nuestro, no? Dios preparó de antemano las obras para que anduviésemos en él. O sea, Dios trazó el caminito, nomás tienes que andar por él. No te desvíes. Preparó de antemano, aquí se traduce del griego proetoimazo, que es una sola palabra. En una sola palabra nos explica que ya todo se encuentra listo debido a que ya todo estaba preparado. La misma palabra griega la repite Pablo, pero en Romanos 9:23. Romanos 9:23, ahí está el griego proetoimazo. Romanos 9:23, Pablo dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria
las mostró para con los vasos de misericordia que Él, ahí está, preparó de antemano. ¿Sabían que esa es la misma palabra griega? Los vasos de misericordia que Él proetoimazó, que Él preparó de antemano para gloria. Un sinónimo para esta palabra, pues predestinar también. Uy, Pablo habla un montón de esto en Efesios y en Romanos, ¿no? Predestinar, una palabra actualmente muy polémica. Pero pues, ¿qué quieres que hagamos con esta palabra? Está en la Biblia. ¿Quieres borrarla? ¿Quieres quitarla? Ahí está. Solo nos queda creer. Sin embargo, no quiero que nos desviemos del punto, hermanos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Como lo mencioné en el subtítulo, el compromiso con Dios nos da identidad y propósito. Eso es el punto de este pasaje, hermanos. Nos da identidad y propósito. Nuestro querido R.C. Sproul, que está en la presencia de Dios, R.C. Sproul dijo, y cito, Dios escogió a sus elegidos para ser los hijos e hijas santos y ahora los moldea para que sean los nuevos portadores de su imagen, diseñados para el tipo de vida que se ajusta al carácter de Dios. Qué precioso está. Continúa Sproul diciendo, nuestras buenas obras son el fruto de la salvación, no su causa. Y quienes no tienen buenas obras muestran que no tienen una fe salvadora. Fin de la cita. Nuestra vida en Cristo tiene siempre un propósito divino, ¿no? Que debemos vivir de acuerdo a ese propósito, llevando a cabo las obras que Dios trazó para nosotros. Y seguimos siendo obstinados y tercos, ¿no es así? Dios nos lo pone tan fácil el caminito y seguimos ahí queriéndonos desviar, porque hay algo que me jaló afuera. Seguimos obstinados. De veras, qué paciencia tiene el Señor con nosotros aún. Qué paciente es el Señor con nosotros, tan cabezones que somos. Hermanos, servir a Dios sin reservas nos permite experimentar su propósito para nuestra vida. No seamos arrastrados por las corrientes del mundo, que jalan demasiado. Muchas son tan atractivas. No nos dejemos arrastrar. Pidámosle al Señor que nos dé fuerza. Encontremos seguridad en Él, hermanos. Último punto, sexto y último punto. Santiago 1:8. También se lo saben. Sexto punto, Santiago 1:8. Subtítulo, no seas indeciso ni vacilante. No seas indeciso ni vacilante. No seas indeciso, indecisa, ni vacilante. Santiago 1:8. Aquí, ¿qué pasa? Después de la ascensión del Señor, Santiago se convierte en una figura importante de la iglesia primitiva de Jerusalén, ¿no? Y es conocido Santiago por su liderazgo y autoridad en la comunidad cristiana, ¿no? Pues en el primer capítulo de su carta, hermanos, el apóstol exhorta a los creyentes a que consideren las pruebas como una oportunidad para crecer en fe y madurez espiritual. De hecho, todo Santiago, es un capítulo que habla sobre la perseverancia, perseverar en medio de las pruebas, la importancia de vivir una fe genuina, ¿no? Y obediente a la palabra. Aquí Santiago nos destaca la importancia de la sabiduría que proviene de Dios, la necesidad de escucharlo, poner en práctica lo que dice, ¿no? La importancia de ser rápidos para escuchar y tardíos para hablar y tardíos para la ira, cosa que muchos flaqueamos mucho en eso. Seamos rápidos para escuchar y tardos para hablar y tardos para enojarnos, cosa que siempre fallamos. Además, Santiago nos menciona la importancia de la pureza del corazón también, cosa que fallamos tanto, ¿no es cierto? La pureza del corazón, la práctica de la religión verdadera que se manifiesta en el cuidado de los necesitados y la necesidad de controlar la lengua y vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Todo eso habla el capítulo 1 de Santiago. Muchas doctrinas ahí muy bonitas y enseñanzas muy bonitas y exhortaciones a lo que debemos de hacer. Así que Santiago aborda un tema importante en el verso 8. Nuestro pasaje, ¿qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez estaba con mis papás viendo un comercial de
un hospital que está tratando el asunto del tema de la bipolaridad. Antes se le llamaba esquizofrenia y ahora es la gente con síndrome bipolar. Y todo un edificio enorme estaban construyendo y doctores saliendo y entrando. Yo les dije a mis papás, tanto relajo aquí para esto, tanta construcción, tanta investigación para eso, para que Santiago nos dé el veredicto en un solo versículo. El diagnóstico, Santiago nos lo está diciendo aquí, en 1:8. Ahí está el diagnóstico. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si eres bipolar, pues, ahí está el diagnóstico. Y a veces en el mundo, muchas veces son endemoniados. Suena exagerado, pero muchas veces el hombre así, cambiante, bipolar, inestable, es eso. Son problemas espirituales, no necesariamente biológicos. Aquí el pasaje nos advierte lo importante que es mantener una fe firme y constante, evitando la indecisión y la vacilación entre confiar en Dios o depender de nuestras propias circunstancias, ¿no? Nuevamente cito a Sproul. Sproul dice, esta expresión rara posiblemente fue acuñada por el mismo Santiago y sugiere que se trata de un hombre que tiene dos almas y es tan inestable como una persona con un trastorno de personalidad múltiple, puesto que asegura tener fe, pero en realidad es un escéptico. Asegura tener fe, pero en realidad es un escéptico. Fin de la cita. El pueblo de Israel, bajo el llamamiento del profeta Elías, ¿qué hizo? Se decidió, sí, vamos a seguir al Dios verdadero. Permaneció mudo. No podía dejar de percibir la fuerza lógica del argumento de Elías, pero no estaban dispuestos a ponerlos en práctica de inmediato. Deseaban todavía unir el culto de Jehová Dios con el de Baal. ¿Cómo puedes mezclar eso? Esto como el equivalente ahora en querer enseñar creacionismo y evolucionismo. ¿Cómo? Big Bang con la creación de Dios. ¿Cómo puedes reconciliar eso? Nunca. Y el pueblo de Israel deseaba unir el culto con Baal. Ay, para no romper con el pasado, ¿no? Para no rechazar por completo el antiguo culto nacional del lugar. No quedarle mal a los reyes, ¿no? Pero al mismo tiempo disfrutar de los nuevos ritos, ¿no? Más bien, no querían romper con el antiguo culto nacional, que era servir al Dios verdadero. Lo confundí, hermanos, perdón. El pueblo de Israel estaba indeciso porque no querían romper con el pasado, con la historia de Moisés, con cómo Dios libró a su pueblo. No querían rechazar por completo ese antiguo culto racional, pero al mismo tiempo ellos querían disfrutar de los beneficios de los nuevos ritos paganos, que eran ciertamente sensuales, muy probablemente impuros. Eso es lo que había en la gente de Israel en tiempos de Elías. En cambio, aquí el apóstol Santiago, por sus convicciones firmes y por su fe en Cristo, ¿qué le pasó? También fue otro martirizado. ¿Está bien? Fue otro apóstol martirizado alrededor del año 44 después de Cristo. Pero su vida y ministerio, hermanos, son un ejemplo de fidelidad y compromiso con el Evangelio de Cristo. Y en la vida espiritual, la indecisión puede ser un obstáculo, ¿no?, para un compromiso firme con Dios, compromiso profundo. La indecisión, no es necesariamente un pecado declarado, sino la pura indecisión. La fe auténtica implica tomar decisiones firmes y confiar en su guía. Muchas veces no somos firmes porque no estamos confiando en el Señor. No estamos confiando, estamos confiando en otras cosas, distrayéndonos en otras cosas, o no somos agradecidos con el Señor. Y ya como conclusión, hermanos, regresemos al verso original. Primera de Reyes 18:21. Primer libro de Reyes 18:21. Que dice así, nuevamente lo leo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Qué pasó? Y el pueblo no respondió palabra. Qué triste, ¿no? Como aplicación a nuestra vida, hermanos, decisión firme. Decisiones firmes.
al igual que el pueblo en ese momento, en aquel momento, al igual que el pueblo, nosotros también enfrentamos decisiones espirituales. Y la indecisión puede alejarnos de una relación plena con Dios. Debemos elegir conscientemente seguirle. 2, compromiso diario. Ya vimos decisión firme. Compromiso diario. Seguir a Dios no se trata solo de asistir a la iglesia los domingos. Es un compromiso diario para buscarlo en todas nuestras decisiones. Repito, es un compromiso diario para buscarlo en todas nuestras decisiones. Requiere rechazar los deseos pecaminosos, los que afrentan tu nombre, y abrazar los valores bíblicos. 3, prioridades claras. Prioridades claras. En un mundo lleno de distracciones, estamos en el mundo de las redes sociales, los telefonitos, cuánta distracción, cuánto bombardeo. En un mundo lleno de distracciones y valores tan contradictorios, debemos examinar nuestras prioridades y elegir conscientemente seguir lo que de verdad importa, seguir al único Dios verdadero. Y reflexión personal. ¿Estamos vacilando entre dos caminos? ¿Estamos comprometidos con nuestra fe o nos dejamos influenciar todavía por las presiones del mundo? La verdadera fe requiere una entrega completa y una decisión firme. Es un viaje constante. Tomémoslo como algo emocionante, hermanos. Como retos diarios. Es un viaje constante de elecciones diarias. Y estos pasajes nos recuerdan la importancia de tomar estas decisiones firmes, ¿no? Acerca de nuestra fe y de nuestra adoración. Nuestra adoración al final de cuentas con el Señor. No podemos estar en medio de dos opiniones, sino que hay que comprometernos plenamente con el Señor, seguirle con todo nuestro corazón, mente y alma, para enfrentar los nuevos retos que nos prepara el 2025, ¿no es cierto, hermanos? Oremos juntos. Señor, decidimos seguirte a ti. Tú sabes que nuestro corazón desea buscarte y alegrarte, Señor, y alabarte, pero la carne es débil y muchas veces flaqueamos y caemos, Señor. Pero queremos amarte con todo nuestro corazón y servirte sin reservas, Señor. Muchas veces caemos, nos endurecemos, pero bendito sea, Señor, que con tu Espíritu nos redarguyes de pecado para que nos levantemos y sigamos adelante, sigamos avanzando. Señor, ayúdanos a renunciar a cualquier cosa que compita por el lugar que solo tú mereces. Que nuestra vida refleje una devoción total a ti, Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado y que muchas veces no te hemos agradecido durante todo este año. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, el sustento, comida, techo, tantas cosas que ves por nosotros, que nunca nos ha faltado el pan durante todo este caminar y nosotros a veces lo damos por sentado. Damos ciertas bendiciones por sentado y no te agradecemos, Señor. Perdona esta ingratitud, este corazón tan insensible, Señor, y ayúdanos a ser siempre agradecidos y sensibles a todo lo que haces por nosotros, Señor, que no nos lo merecemos, pero lo tenemos aquí por pura gracia. Gracias, Señor, que nuestra vida refleje esa devoción total. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Damos por cerrado el último domingo del año y a ver qué nos espera, ¿no? Para el siguiente. ¿Continuamos con alguna noticia? Sí, adelante.